La pluma resbalaba sobre el papel como si llevara dentro todos los inviernos que Álvaro había pasado en aquel barrio. Tenía la mano firme para los contratos de su empresa, para los acuerdos que movían mercancías entre ciudades y números que no cabían en una sola línea. Pero ese día, frente al notario, los dedos le temblaron. El documento decía con letras solemnes que él donaba una casa. No una casa cualquiera, sino la que olía a pan recién horneado y a ropa secándose en el patio. La que estaba a 2 cuadras de su infancia y a una respiración de su gratitud. Doña Elena, sentada a su lado, llevaba el cabello recogido en un moño que dejaba ver mechones de plata. Sus manos, curtidas por años de jabones baratos y escobas que dejaron astillas, descansaban sobre un bolso viejo. No parecía entender del todo lo que estaba por suceder. Había preguntado solo una vez, con esa prudencia de quien toda la vida pidió poco. ¿Y para qué me trae, hijo? Álvaro había sonreído sin contestar. Era su costumbre esconder las sorpresas como quien guarda un fósil precioso en el bolsillo. Afuera, la calle hervía en su rutina. Vendedores de arepas, niños en bicicleta, un perro que perseguía sombras. Adentro, el silencio tenía la forma de un hilo tenso. El notario aclaró la voz y pidió que leyeran el documento por última vez. Álvaro lo acompañó con la mirada, pero realmente estaba lejos. Vio otra vez la puerta de metal de su casa de niño, el tintineo de llaves de su madre a las 9 de la noche, la mochila colgada en la silla y a una sombra vecina que llegaba siempre antes que la oscuridad, doña Elena, con una olla de sopa y la risa que sabía convencer al hambre. Fue ella quien lo recogió del suelo cuando las rodillas se hicieron mapa de raspones. Ella quien le quitó el miedo a la fiebre con un pañito en la frente. Ella quien, sin tener casi nada, le enseñó a repartir el poco pan. La palabra cuidadora le quedaba chica. Lo había mirado como se mira una semilla que podría perderse. Ahora, años después, la semilla era árbol y él quería devolver en frutos lo que había recibido en agua. «Si todo está conforme», dijo el notario, «procedemos a la firma». Álvaro asintió, tomó aire, puso su nombre donde debía, y en ese instante sintió algo extraño. El corazón no celebraba como esperaba. Era alegría, sí, pero con un borde filoso, como si la felicidad guardara un secreto. Miró a doña Elena. Ella lo miraba con una dulzura vieja y un brillo apenas húmedo. «Se lo merece», se dijo. «La casa es suya». Apretó los labios para no emocionarse. Quería que aquel gesto hablara por todos los que no supo decir en su adolescencia. Gracias por el plato tibio, por el regaño oportuno, por quedarte hasta que mi madre volvía rendida del turno, por inventarme noches tranquilas cuando los gritos del barrio se colaban por la ventana. El notario giró el documento hacia doña Elena. Ella acercó la vista, como midiendo el peso de cada palabra. Tocó el papel con la yema de los dedos, despacio, sin prisa, como quien acaricia un recuerdo. No firmó. Se quedó inmóvil, perdida un segundo en algún lugar donde Álvaro no alcanzaba. Él sintió un arañazo de inquietud. En su diseño perfecto de sorpresa y gratitud, no había contemplado la posibilidad del silencio. «Doña Elena», murmuró apenas. Ella levantó la vista y sostuvo la suya. En esa mirada había la misma firmeza con que alguna vez le dijo que no saliera sin abrigo. Entonces, con voz queda, pronunció una frase que no era un no, pero tampoco era un sí. Una frase que, más que respuesta, parecía el inicio de otra historia. «Hijo», dijo, «antes de firmar, déjame contarte algo». El aire en la notaría se hizo más denso. Álvaro supo que el regalo que llevaba años preparando acababa de abrir una puerta distinta, y que lo que había detrás podía, tal vez, cambiar el sentido de todo. Para entender aquella pausa, había que volver atrás, cuando el mundo de Álvaro cabía en un cuaderno con las esquinas mordidas y en una ventana de vidrio opaco. Su madre salía temprano y volvía tarde. En medio, la tarde tenía el rostro de doña Elena. No aparecía con discursos ni promesas. Llegaba con gestos,
un plato de lentejas con un huevo encima, una bolsa con pan irracionalmente tibio, una manta doblada. El barrio los reconocía como dos orillas que se miran. La casa de Álvaro, sin padre, con horarios compartidos a lápiz, y el pequeño patio de doña Elena, siempre perfumado a albahaca y jabón. La mujer había enviudado joven y sabía de ausencias. Tal vez por eso recogía silencios ajenos y los peinaba con paciencia. Álvaro, que no sabía pedir ayuda, aprendió a dejar que ella la ofreciera sin verlo como caridad. Una tarde, la fiebre lo dejó flotando. La madre no podía salir del trabajo y él se retorcía en sábanas húmedas. Doña Elena cruzó la calle con una olla de agua, hojas de eucalipto y un frasco de alcohol con romero. Lo bañó despacio, contándole cosas inventadas sobre ciudades donde la lluvia caía blandita. Al amanecer, la fiebre aflojó, y él se quedó dormido con la frente tibia y la mano de ella cerca como un ancla. Esa imagen, que no tenía glamour, era su definición de milagro. No hubo grandes regalos, salvo uno. Un cuaderno donde doña Elena pegaba recortes bonitos, flores secas, etiquetas de frascos. A veces, a falta de cuentos, abría el cuaderno y le mostraba un recorte de casas de revistas, con jardines irreales. «No necesito una casa así», decía riéndose. «Con que entre el sol y quepan las risas me basta». Álvaro, niño, dibujaba sobre esas fotos una puerta roja y escribía «para ti», con letras torcidas. Ella guardaba esos dibujos como quien guarda semillas para otra temporada. El barrio cambió lento. Vinieron rejas altas, un par de negocios nuevos, niños que se fueron, autos más ruidosos. Doña Elena envejeció de pie, como los árboles que no hacen ruido al hacerse madera. Dejó de trabajar en casas ajenas y empezó a trabajar en la suya. Cocinaba para vender, remendaba ropa, hacía favores que no cobraba. Su premio, decía, era ver a los suyos bien. Y en los suyos incluía a Álvaro. Aunque no compartieran sangre, él creció con prisa. Medio beca, medio trabajo, se metió a estudiar lo que pudo, lo que lo sacaba del barrio sin arrancárselo. Cada vez que volvía, encontraba en la mesa de doña Elena un café demasiado cargado y un pan frito que crujía como si contara una anécdota. «Mire que anda delgado», le decía ella, y le apretaba las mejillas como si aún fueran de caucho. Él sonreía torpe, con la impaciencia de la juventud que huye y la lealtad del que sabe de dónde viene. El día que se fue definitivamente, esos días nunca tienen ceremonia, doña Elena se quedó parada en la puerta. No lloró. Levantó la mano y lo bendijo como a los que cruzan la frontera invisible entre la necesidad y la posibilidad. En la mochila, Álvaro llevó 2 sándwiches y, sin saberlo, un mandato: no olvidar quién le sostuvo la infancia. Años después, cuando el negocio ya caminaba con pasos que hacían ruido, él empezó a pensar en esa casa con jardín recortado de revista. No era la mansión de los anuncios ni el apartamento con ascensor callado. Era una casita con patio para las macetas de doña Elena, una cocina grande para sus ollas y una ventana donde pudiera contar la vida desde una silla. La buscó como quien busca una canción que se sabe de memoria, pero ha olvidado el tono. La encontró a 2 cuadras de la vieja esquina. La compró sin alardes. Mandó arreglarla sin extravagancias y cuando estuvo lista decidió el ritual. La llevaría a verla, luego a firmar. La sorpresa, pensó, haría justicia al amor silencioso con que ella le había arreglado tantas tardes. No imaginó que en el corazón de doña Elena había una carta escrita hace años, esperando el momento justo para ser leída. La frase que ella pronunciaría en la notaría no saldría del capricho ni del orgullo. Saldría de ese cuaderno de recortes y de un secreto guardado detrás de una foto. Por eso, cuando ella pidió contarle algo antes de firmar, Álvaro sintió que el regalo estaba por abrir otro regalo, uno que no había comprado él. El día de la visita fue como una postal un poco gastada. Álvaro pasó por doña Elena y la encontró sentada, lista con anticipación. Llevaba un vestido de flores pequeñas que él recordaba de un cumpleaños remoto y unos zapatos
de suela blanda. Caminó despacio, con dignidad de reina de barrio. Él le ofreció el brazo como tantas veces, ella le ofreció un plato. Recorrieron juntos 2 cuadras que tenían sus nombres escritos en el polvo. Al llegar, la casa los miró con su puerta recién pintada de rojo. Había macetas en el antejardín, una silla de mimbre esperando sombra y una campanita colgando en el marco. Doña Elena se quedó quita, absorbiendo el aire como si probara un sabor. No necesitó instrucciones para entender. Las sorpresas, cuando son verdaderas, se entienden solas. Entraron. La cocina, con azulejos blancos y una mesa de madera, olía a nuevo y a promesa. El patio tenía una pared donde el sol dibujaba rectángulos tibios. Había espacio para tender ropa, para alinear ollas al sol, para conversar al final de la tarde. 2 habitaciones, una con una ventana hacia la calle, otra hacia el patio. En un rincón, una repisa humilde esperaba los frascos de especias que doña Elena llamaba mis colores. Álvaro habló poco. Señaló el lavadero, mostró el calentador, explicó dónde iban las llaves. Ella escuchaba con una atención rara, la misma con que miraba la olla cuando estaba a punto de hervir. De vez en cuando pasaba la mano por las paredes, no para comprobar la pintura, sino como quien reconoce la textura de un recuerdo nuevo. En la última habitación había una sorpresa adicional. Sobre la cama, enmarcado, estaba uno de los viejos dibujos que él había hecho de niño. Una casa con puerta roja y la palabra «para ti» escrita con letras torcidas. Consiguió el dibujo porque, años atrás, doña Elena se lo había devuelto para que no lo perdiera. El que lo había guardado sin saber por qué, lo mandó enmarcar y lo puso ahí. Al verlo, ella llevó la mano al pecho y dejó escapar un sonido que no era llanto ni risa. Era algo entre ambas cosas. Un reconocimiento. Tantas veces soñé con una puerta así, murmuró, más para sí que para él. Luego vino el recorrido lento de quien mide con el cuerpo un lugar. Se sentó en la silla del comedor, abrió una ventana, cerró otra, acompasó su respiración al de la casa nueva. No preguntó por qué, ni cómo. Las preguntas tenían respuesta en los años compartidos. De camino a la notaría, el barrio los miró como se mira pasar una promesa que se cumple. Un vecino saludó. Una mujer levantó la barbilla aprobando. Los niños interrumpieron su juego para correr detrás como si siguieran un cometa. Doña Elena sonreía con esa mezcla de pudor y orgullo que solo conocen quienes han vivido más para otros que para sí. Álvaro, por dentro, celebraba silencioso. La vida, al fin, le permitía devolver con dignidad lo que recibió con necesidad. Pero bajo la serenidad de doña Elena había un pliegue. No era tristeza. Tampoco miedo. Era algo que se parece a una certeza difícil. Él no lo vio todavía. Lo vería en la notaría, cuando ella detuviera la pluma y pidiera hablar. Antes, sin embargo, hubo un gesto que cambió la temperatura de la tarde. En el umbral, antes de cerrar la puerta por primera vez, doña Elena dejó la mano sobre el marco y dijo en voz baja, «Gracias». No agregó nada. Esa palabra, tan corta, llevaba dentro todas las sopas servidas, todos los regaños justos, todas las oraciones dichas sin ruido. Álvaro pensó que el camino hacia la redención, si es que los actos buenos redimen algo, era más sencillo de lo que imaginaba. Una puerta roja, un patio con sol, una silla que esperara. La firma sería un trámite. O eso creyó. Porque hay veces en que el papel tiembla para recordarnos que la verdadera escritura la hace el corazón, y el corazón, a diferencia de la tinta, corrige a mano alzada. La notaría tenía el aroma artificial de los lugares donde nada debería pasar. Álvaro acostumbraba a ese olor en su vida de contratos y plazos. Era para él el perfume de la formalidad. Pero cuando el notario les explicó el acto de donación, sintió que algo se ablandaba en su pecho. Doña Elena escuchó con los ojos, no con los oídos. Al final el hombre de traje deslizó el documento. Álvaro firmó.
La pluma se detuvo frente a ella. Entonces vino la pausa. No fue un capricho ni un gesto teatral. Fue el tiempo necesario para que unas palabras antiguas encontraran su salida correcta. Doña Elena posó el dedo sobre su nombre impreso. Lo siguió como quien acaricia la cicatriz de una vieja herida y respiró hondo. «Hijo», dijo, «yo no te cuidé para que un día me compraras Paredes». No había reproche en su tono. Había, sí, una claridad que dolía un poco. Álvaro no supo si hablar. Ella se adelantó a su confusión. «Hubo un día», continuó, «en que tu madre llegó tarde y el hambre andaba temprano. Yo tenía media libra de arroz y un cuchillo mellado. Te hice una sopa que apenas engañaba, y tú me miraste con una solemnidad que solo tienen los niños. Me diste un papel con una casa dibujada y dijiste, cuando sea grande te voy a regalar una de verdad. Ese día me prometí otra cosa, que si llegabas a grande yo te recordaría que el amor no se mide en lo que se devuelve, sino en lo que se continúa». El notario carraspeó con discreción. La sala, cansada de historias ajenas, se estiró para darle espacio a esa. Doña Elena siguió. «Yo soñé con una casa, no te lo niego, pero mi sueño cambió con los años. Cambió el día que comprendí que mi cocina tenía más sillas vacías que platos. Cambió cuando vi cómo ibas y venías con prisa de futuro. Cambió cuando escuché a una vecina decir que el éxito te quedaba bonito, pero te quedaba lejos. Y cambió, sobre todo, cuando abrí mi cuaderno de recortes y pegué junto a las casas la foto de tu título. Mi sueño se mudó de dirección, hijo. Ahora vive en otra parte». Álvaro apoyó los codos en la mesa, como quien busca agarrarse de algo. En su cabeza, la casa era un símbolo perfecto. Lo que ella decía le cambiaba los bordes al dibujo. «No quiero ofenderte», dijo ella con suavidad. «La casa es hermosa. Tiene el sol en el patio y la puerta de color alegría. Pero no quiero firmar como quien acepta una deuda pagada. Yo no tengo cuentas contigo. Si me la regalas, la acepto con una condición, que no lleva mi nombre en el papel, sino en tu conducta». El notario miró a Álvaro, buscando una señal de que siguieran o se detuvieran. Álvaro asintió para que ella siguiera. «Quiero que esa casa tenga una habitación que nunca se cierre», dijo ella. «Que siempre haya una cama tendida para alguien que lo necesite por una noche, un sobrino en mala racha, una vecina escapando de un grito, un muchacho que viene a estudiar y aún no encuentra cuarto. No quiero fundaciones ni avisos en la puerta. No quiero discursos. Quiero un lugar de paso con luz. Y quiero que los domingos esa mesa se llene, que tu madre traiga su risa cansada, que tú te quedes sin mirar el reloj, que el barrio recuerde que aquí caben más sillas. Si me prometes eso, firmo. Si no, déjame regresar a mi patio pequeño, que también me sabe a hogar». Las palabras cayeron sin ruido, pero hicieron eco. No rompían el regalo. Lo desarmaban para armarlo de otro modo. Álvaro sintió que el orgullo se le ablandaba y que la casa de pronto tenía paredes más anchas. Entendió, casi con vergüenza, que había querido poner un punto final donde ella proponía un punto seguido. «Y una cosa más», añadió doña Elena, «y fue aquí donde el aire cambió de densidad. La casa ya la tengo. La tuve el día que, con fiebre, te dormiste con mi mano en la frente y yo supe que no estaba sola en el mundo. Paredes nuevas son lindas, sí, pero mi verdadero techo siempre fue verte crecer sin miedo. A algunos les pareció cursi, a otros exagerado. Álvaro sintió lo contrario, que acababan de decirle una verdad que llevaba años perseguida. No pudo responder con elocuencia, solo apretó los labios y asintió. La casa, entendió, debía ser un verbo. Firmaron. El notario sonrió con esa sonrisa profesional que se parece a un sello. Álvaro guardó la copia del documento, no como trofeo, sino como mapa. Salieron a la tarde que ya olía a pan. De camino a la casa, doña Elena caminaba más liviana, como si la condición hubiera puesto ruedas a sus zapatos. Los primeros días fueron un ensayo. Álvaro aprendió a llegar sin prisa. Descubrió que el patio tiene horas, que el sol de las 4 anima conversaciones y el de las 6 las abriga.
Su madre se dejó invitar a los domingos, al principio con pudor, luego con entusiasmo. Traía arepas y chismes del trabajo. Reía sin medir las consecuencias del lunes. Doña Elena se sentaba a su lado, y juntas se burlaban de la manera demasiado seria en que Álvaro partía el pan. La habitación del fondo, la que no se cierra, empezó a tener historias. Un sobrino, con una mochila flaca y sueños gordos, durmió 3 semanas mientras conseguía empleo. Una vecina mayor, asustada por unos golpes en su pared, se quedó una noche y amaneció contándole a doña Elena su juventud en el campo. Un muchacho que venía de un pueblo lejano ocupó la cama por 2 días, entrevistó, consiguió cuarto y volvió un domingo a dejar una planta para el patio. Nadie preguntó demasiado. Tampoco hubo trámites ni reglas escritas, solo una cama limpia y un desayuno sencillo a Álvaro, que creía dominar la logística de lo grande. Entendió la administración de lo pequeño, tener siempre café, un par de toallas, una llave de más, un silencio amable. Descubrió que esa casa no era un pago ni una vitrina. Era un territorio de tránsito donde la gente llegaba a aprender a irse bien. Doña Elena, por su parte, encontró su modo. En la mañana cuidaba las macetas con un esmero que no había tenido tiempo de darse cuando trabajaba para otros. En la tarde se sentaba en la silla de mimbre y conversaba con quien hubiera en el patio. Una mariposa, un vecino, la sombra que va creciendo sobre el piso. A veces abría su cuaderno de recortes y agregaba cosas. La etiqueta del frasco de miel que trajo el muchacho del pueblo, una entrada de bus de la vecina que se quedó por miedo, una servilleta con una receta que la madre de Álvaro dictó entre risas. Hubo, sin embargo, un día que quebró la calma. Doña Elena llegó del mercado con un paso más lento de lo habitual. Se recostó en la pared respirando hondo. No hizo aspavientos. Nunca los hacía. Dijo que el pecho le pesaba un poco, que quizá el calor. Álvaro la llevó al médico por primera vez en mucho tiempo, como quien guía a quien siempre condujo. Un diagnóstico prudente habló de corazón cansado. No dramático, no urgente, pero cansado. Ella lo tomó con esa filosofía de quienes han vivido largo rato de frente a la realidad. El corazón, hijo, también quiere sentarse de vez en cuando. Volvieron a casa. Esa noche, la mesa del domingo se sirvió un sábado. Nadie habló del tema demasiado. Se habló, en cambio, de la vecina del puesto de verduras que canta como si el mundo fuera una comedia musical, del perro que aprendió a no perseguir bicicletas, del patio que pide lluvia. Álvaro miró a las 2 mujeres que forman su línea de vida y se prometió algo. Si el corazón de doña Elena quería sentarse, él sostendría la silla. Un par de semanas después, la habitación abierta recibió a alguien especial, una niña de 8 años, hija de un primo lejano, que necesitaba quedarse 2 noches mientras su madre resolvía un trabajo nocturno. Llegó con un peluche de orejas deshilachadas y una mirada alerta. Doña Elena le enseñó a regar las plantas como si fuera un código secreto. La niña, al irse, dejó una carta con letras torpes. Gracias por prestarme un lugar de quedarme. Aquí huele a abrazo. Doña Elena la pegó en su cuaderno. Álvaro leyó y sintió que, sin saberlo, estaban cumpliendo una tarea que no se asigna desde ninguna oficina. La casa, que era un regalo, se convirtió en una conversación. Y en esa conversación todos se volvieron un poco mejores. El tiempo, cuando está bien servido, pasa sin ruido. Algunos meses después de la firma, el patio tenía más macetas, la mesa más manchas de café y las paredes. Primeras fotos, una imagen borrosa de la madre de Álvaro riendo, otra de doña Elena con un delantal nuevo, otra del primer sobrino que consiguió empleo. La habitación abierta se mantuvo fiel a su nombre, puerta siempre entrecerrada, sábanas siempre listas, historias recién llegadas. El corazón de doña Elena, sin embargo, pidió más descansos. No hubo grandes dramas. Hubo tardes en que se quedaba callada más rato y mañanas en que oscilaba entre la cocina y la silla de mimbre como si ambas fueran islas. Una mañana de cielo limpio llamó a Álvaro al patio.
Él llegó con la prisa contenida de quien teme malas noticias. Ella señaló la sombra del limonero que alguien había plantado en una maceta grande. ¿Ves esa sombra?, preguntó. Por la mañana cae para allá, por la tarde para acá. No tengo que hacer nada para que se mueva. Solo esperar. A mí me pasó igual. Yo te cuidé cuando eras chiquito, sin pensar en el futuro. Después, el futuro se movió solo y te trajo de vuelta con una puerta roja. Eso dice mucho del mundo, hijo, que a veces cumple las vueltas. Álvaro se sentó en el suelo, a su altura. Ella tomó su cuaderno de recortes, lo abrió en la mitad y le mostró algo que lo dejó sin aire. Al lado de su viejo dibujo de la casa, había pegado una foto pequeña, vieja, casi borrada de él, niño, dormido en un sofá con la frente húmeda. Debajo, con letra pareja, había escrito: «Aquí ya tenía casa». «Te iba a decir esto el día de la notaría», confesó, «pero quise darte el gusto de la sorpresa. Y porque también yo necesitaba decirme que lo material no estorba si tiene sentido. Ahora quiero pedirte otra cosa», Álvaro asintió, tragando saliva. «Cuando yo me vaya», dijo ella, y no necesitó dramatizar, «no pongas mi nombre en una placa. No me hagas misa grande, ni me inventes un jardín con mi inicial. Si quieres hacer algo por mí, sigue dejando esa habitación abierta. No la cierres cuando ya no haga falta. Siempre hará falta para alguien. Y quédate tú, de vez en cuando. Quédate sin apuro. No te acostumbres a irte en cuanto suena el teléfono. Aprendiste a abrir puertas grandes. Ahora aprende a no cerrar las pequeñas». Fue ahí, en ese pedido dicho con voz apenas gastada, donde la frase que rompió corazones se completó, no como golpe, sino como ternura contundente. «Yo no necesito una casa, Álvaro», susurró. «Te necesito a ti sentado a la mesa». Podría parecer simple. Lo dijo así, con la claridad que tienen las cosas que no admiten ornamentación. Álvaro sintió que algo se acomodaba en su pecho, como cuando la fiebre cede y el cuerpo recuerda cómo se respira sin esfuerzo. No respondió con discursos. Preparó café. Llamó a su madre. Puso más sillas. Ese mediodía comieron los tres, sin fotos, sin posts, sin relato épico. Doña Elena se fue algunas semanas después, en una mañana de luz amable. No fue un adiós de novela. Fue un cerrarse de ojos que parecía descanso bien ganado. Álvaro se quedó quieto, sosteniendo la silla del corazón como había prometido. Después guardó el cuaderno de recortes en la repisa. No hubo placas. Hubo domingos. La habitación abierta siguió siendo lo que debía, un lugar de paso con luz. A veces, al anochecer, llega alguien con una maleta pequeña. Duerme, desayuna, cuenta un poco, agradece. El limonero crece y su sombra sigue moviéndose de la mañana a la tarde como un reloj sin números. En la pared, el dibujo de la puerta roja se ha desteñido un poco, pero aún dice: «Para ti». Nadie pregunta si se refiere a doña Elena, a quien llega, a quien pone la mesa o a quien aprende a quedarse, porque el regalo, se entiende ahora, no fue una casa. Fue una manera de habitarse. Fue la lección simple y feroz de una mujer que, habiendo cuidado la infancia de un niño, supo cuidar su adultez, recordándole lo que ningún contrato asegura, que el hogar empieza cuando alguien se sienta a la mesa sin mirar el reloj. Y esa, aunque no salga en escrituras, es la propiedad más valiosa que Álvaro tendrá jamás.